El Port de València ha donat una gran passa a l'hora de reduir les emissions contaminants. Ho fa al ser el primer del món en utilitzar una cabina de camió 4x4 que és propulsada únicament per hidrogen. Esta innovadora tecnologia ha sigut desenvolupada per Atena amb el suport d'ENEA i la Universitat Partenope de Nàpols i és pionera a Europa gràcies a la seva implementació en l'operativa de les terminals del port. Hemos conseguido ser, una vez más, el primer puerto en Europa en probar una tecnología de vanguardia al servicio de la mejora de las operaciones y de la mejora de la sostenibilidad de nuestras actuaciones. Nosotros en el objetivo de la descarbonización total del puerto de Valencia para el año 2030, lo que hoy vemos es cómo nos situamos a la vanguardia de Europa y en la punta de lanza también del mundo a la hora de introducir este primer camión 4x4 que, como hemos visto, está funcionando ya por primera vez en el puerto de Valencia. El sistema d'emmagatzematge d'hidrogen té una capacitat d'uns 12 quilograms, el que garantitza el seu funcionament durant 6 hores abans de repostar. Es la primera vez en Europa y casi en el mismo que haya este tipo de máquina en funcionamiento para ayudar a mover contenedores dentro del puerto de Valencia de manera sin emisiones, sin poluciones. Usando hidrógeno verde, tras una pila de combustible se transforma el hidrógeno en electricidad y eso permite accionar un motor eléctrico y se muevan este equipo, que son equipos para mover contenedores dentro del puerto. Y es la primera vez de verdad en Europa y en el mundo que vemos esta tecnologia. És algo muy importante por el fondo, el programa con el cual trabajo, el Clean Hydrogen JU. El projecte H2 Ports està liderant el camí cap a la reducció d'emissions contaminants a les terminals portuàries i la implementació de tecnologies sostenibles i eficients. Esto es un objetivo muy importante por el grupo total, no solamente por Valencia. Afortunadamente hemos pensado aquí en Valencia, que es uno de los postos más importantes por la Grimaldi y por los Short Sea, donde ya tenemos barco que no tiene emisiones cero. Ha sido un trabajo muy largo, llevamos casi 2 años con este proyecto, muchísima gente, como ha dicho el comandante, trabajando y verlo realmente al final en funcionamiento y no solo en funcionamiento, sino la calidad del funcionamiento que está teniendo, pues la verdad es que estamos muy contentos. La inversió total de 4 milions d'euros i la participació de diverses empreses i entitats demostren el compromís de diversos sectors en la implementació de tecnologies sostenibles i eficients. En conclusió, el Port de València torna a liderar el camí cap a la reducció de les emissions contaminants a les terminals portuàries.